Buenas noches y bienvenidos a una nueva sesión de Let's Talk Meetups Agile México. Hoy donde estaremos hablando de las herramientas para transformación del mindset y para ello nos acompañan como speakers anfitriones Javier Baena, él es Agile Coach Senpai, y Ramón Casales, él es Agile Coach, ambos en Entity Data México. Por primera vez les presento a Javier Baena. Él es un emprendedor apasionado y ya ha fundado 2 empresas. Es de profesión informático y cuenta con experiencia como Agile Coach por más de 2 años. La frase que lo define, según él, es que una persona crea su realidad y es así que siempre busca brindar un gran servicio a sus pares y a los clientes con los que trabaja. En segundo lugar, Ramón Casales. Él es Agile Coach en Entity Data México. Él es certificado Scrum Professional, Scrum Master y certificado Agile Leadership. Cuenta con una maestría en Administración de Proyectos y además Ramón es un ávido lector y aficionado a la escalada en roca. Habiendo presentado a nuestros 2 speakers, nada más les recuerdo que durante la sesión podrán dejar sus preguntas pulsando el botón Ask Question. Eso va a aparecer en sus pantallas y estas serán respondidas al final del webinar por ambos. Sin más preámbulos, les cedo la palabra a Javier y Ramón. Bienvenidos a Let's Talk. Muchas gracias, María. Gracias por la presentación. Bienvenido, Javi. Ahora sí que va a ser una gran sesión la que tenemos preparada, ¿no es así? Así es. Muchas gracias, Ramón. Y pues con el gusto de acompañarlos, de poder brindar las herramientas que hemos pasado, que hemos vivido en el largo de nuestro andar en este rol de Agile Coach. Sin duda. El cambio de mindset es algo que lo hemos escuchado constantemente, ya sea a través de una iniciativa de transformación, ya sea por un comentario por parte de algún líder en un equipo de trabajo. Es algo con lo que nos enfrentamos sin duda día a día y que en el meetup que vamos a tener el día de hoy esperamos poderles compartir información valiosa para que ahí lo puedan aplicar en el día a día. Correcto. Si quieres ahí, Javi, contarnos un poco de la agenda que tenemos para el día de hoy. Con mucho gusto. Justo como bien nos muestra aquí la imagen en nuestra agenda, el primer punto que vamos a tocar es el tema de la hoja de ruta, teniendo en cuenta que es la hoja de ruta para el cambio del mindset, ¿correcto? El segundo punto son los obstáculos. Aquí hicimos un levantamiento de los principales obstáculos que hemos identificado y siguiendo con el tema de las herramientas. Aquí necesitamos diferentes herramientas y en la cual vamos a tener en cuenta que nos vamos a enfocar en 2 herramientas del listado que hemos obtenido. Seguimos por la parte de por dónde empiezo. Si bien tenemos en cuenta en los temas que les he descrito, obstáculos y herramientas, pero ¿cómo empiezo? Bueno, aquí les vamos a platicar. Y terminamos sobre todo con conclusiones. Claro que sí, Javi. Y sin duda, equipo, como bien lo dijo María al principio, no se guarden las preguntas conforme vayamos conversando y vayamos ahí presentándoles lo que tenemos para la sesión de hoy. Pueden irlas agregando y sin ningún problema al cierre de la sesión las estaremos respondiendo, ¿vale? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a comenzar. ¿Por qué le llamamos hoja de ruta a este cambio de mindset, no? Cuando buscamos un cambio de mindset, a veces es importante definir el alcance. Porque no es lo mismo cambiar el mindset, digamos, de un equipo de trabajo al de una organización entera. Pensando en los tiempos que requeriría uno y otro, sin duda, por ejemplo, una organización necesitaría mucho más tiempo del que tal vez necesite más un equipo de trabajo. En la sesión de hoy les estaremos compartiendo herramientas que pueden aplicar con sus equipos de trabajo, que desde el día de mañana, si tienen alguna oportunidad para hacerlo, sin duda lo pueden aplicar, ¿no? Nos estaremos enfocando también pensando que puede haber mucho cambio de mindset en cuanto a adoptar nuevos hábitos, implementar una nueva herramienta. Aquí lo que nos vamos a enfocar más que nada son cómo generamos comportamientos colaborativos más en los equipos. Cómo detonamos otros comportamientos que tal vez buscamos que se generen en los equipos, pero que por una u otra razón han sido difíciles de hacer. Ya sea porque tenemos miembros del equipo que no lo siguen al pie de la letra, porque hay mucho desconocimiento de lo que estamos buscando. Sin duda, esperemos que estas herramientas que les vamos a compartir poco a poco vayan a ir acompañando eso, ¿no? Y pensando en eso, algunos de los beneficios que queremos transmitirles y que esperamos que lo puedan ocupar una vez que las empiece a implementar, de entrada, pues reducir la ambigüedad.
La ambigüedad es algo que no nos podemos quitar y que sin duda va a estar presente en muchos de los contextos que hacemos. Esperamos que estas herramientas sirvan para al menos los contextos que tenemos planteados ayudar a reducirla. Por otro lado, empezar a retar más ese pensamiento de crecimiento o growth mindset. ¿Cómo empezamos a cambiar una mentalidad fija que tal vez esté deteniendo nuevos hábitos y nuevos comportamientos que queremos implementar en el equipo? A su vez, aumentar esa retroalimentación, dado que esta retroalimentación o feedback es muy importante tenerlo como miembros de equipo de trabajo, dentro de nuestros procesos de trabajo y sobre todo en nuestra dinámica del día a día. Si nos perdemos de vista esta retroalimentación, poco a poco estamos limitando el crecimiento que podríamos tener como equipo y como organización. Y por último, tener más colaboración. Buscamos con los marcos de trabajo ágiles y con varias herramientas fomentar más esa colaboración entre todos los involucrados. Esperamos que estas herramientas, al menos como lo tenemos pensado, ayuden sobre todo a generar una mayor colaboración entre los distintos equipos, no importando el momento en el que se encuentren y que sin duda los puede ayudar bastante, ¿vale? Habiendo mapeado este mapa de ruta que tenemos para la sesión de hoy y como parte de nuestra primer dinámica con lo que nos gustaría comenzar con esta sesión, vamos a comenzarles con una pregunta. ¿Qué obstáculos has visto para cambiar el mindset? ¿No? Es una pregunta que sin duda todo mundo nos hemos enfrentado, incluso, no sé tú, Javi, pero al menos yo recuerdo varias experiencias desde un líder, desde un compañero de equipo. Sin duda hay siempre obstáculos, ¿no lo crees? Totalmente. Y sobre todo, teniendo en cuenta que cada organización tiene sus propios obstáculos, su propio contexto y asimismo cada equipo. Totalmente de acuerdo contigo, Ramón. Correcto. Y pensando en eso, queremos interactuar con ustedes. Como pueden ver, hay un código QR en la pantalla, en el cual nos va a dirigir a una encuesta y una actividad en Menti. Menti es una herramienta bastante útil para generar en este tipo de eventos. Y nos gustaría que nos compartieran ahí qué obstáculos son los que ustedes han visto en este cambio de mindset. Si nos pudieran apoyar ahí con los comentarios, que vayan ahí observando en la dinámica, y vamos a dar unos minutos en lo que se siguen subiendo y siguen entrando a la herramienta. No se preocupen, aparte de que lo tenemos el código QR, dentro de los menús que tienen en la llamada tenemos un clip con ciertos adjuntos. Ahí también pueden encontrar el link para que puedan entrar a la herramienta, ¿vale? Entonces vamos a dar unos cuantos segundos en lo que terminan ahí de entrar y de darnos ahí sus comentarios antes de movernos hacia la herramienta. Okay, creo que ya estamos empezando a tener ahí algunas preguntas. Antes de moverme, equipo, recordarles que tenemos el código QR y para los que van llegando también tenemos ahí una liga dentro de los adjuntos, ahí en el clip que deben de tener dentro del menú de su pantalla, para que por favor nos apoyen ahí ingresando a la herramienta y nos vayan dejando ahí cuáles son algunos de los obstáculos que han visto para cambiar el mindset. Vale. Me voy a ir cambiando a la otra pestaña, Javi, ahí para que veamos qué es lo que tenemos para la sesión. Ok, interesante. Tenemos como en primer lugar resistencia al cambio. Esa es importante. Sin duda nos la hemos encontrado más de una vez, ¿no crees? Sí, así es. De hecho, nos están haciendo spoilers aquí, Ram. Sí. Algo saben los que están dentro de esta llamada. Así es. Zona de confort, fíjate qué elemento tan crucial ponen acá. Sin duda. Ahora sí que también esa zona de confort a veces nos puede jugar en contra para buscar implementar esos cambios de mindset. Supuestos, sí, a veces también esos supuestos hay que cambiarlos. Ahora sí que pensar que se mantienen fijos durante mucho tiempo, nos estamos ahí poniendo el pie a implementar cosas nuevas. Interesante. Tenemos uno pequeñito que menciona lo que decías, el líder. Sí, justo. Ahí tenemos ahí el líder. Que lo interesante es también cómo podemos pivotear quizás de un obstáculo a que se vuelva un apoyo, sobre todo a lo que estamos buscando. Correcto. También tenemos el no saber cómo comenzar, no se preocupen, de hecho también ahí por eso tenemos una parte en esta presentación del por dónde empiezo, ¿no? Sin duda a veces nos vemos muy abrumados por querer empezar a hacer estos cambios de mindset y uno ni siquiera sabe por dónde comenzar. Muchas gracias ahí por compartir. ¿Qué más?
Fíjate que ahí la zona de confort me hizo un clic tan grande porque desde mi punto de vista hace parte de la resistencia al cambio y que tiene dos puntos, dos perspectivas. El punto de yo estoy en mi área de confort, pero cuando te identificas que estás en tu área de confort, también vienes a participar como un agente de cambio. Y ya que estás como un agente de cambio, entonces el ejemplo es primordial para que las cosas se empiecen a traccionar. Totalmente, sí. Ahí en la medida que se empieza a contagiar entre los distintos miembros del equipo, poco a poco empezaremos a generar ese cambio que estamos buscando, ¿no? Que sin duda, y por ejemplo, ahorita ya cambió la parte de la apatía, ¿sí? También esa es una parte interesante que tiene que ver con esos cambios de mentalidad. De hecho, una de las herramientas, algunos de los ejemplos que tenemos para la sesión de hoy, habla un poco de esa apatía. Entonces, presten mucha atención, seguramente pueden sacar varias cosas de ahí. Micromanagement. Sí, tenemos, y como bien decías, tenemos muchos que se relacionan, tanto liderazgo, o sea, también tenemos ahí otro que dice liderazgo contradictorio. Correcto. A ver, supuestos, micromanagement. Inexperiencia. Inexperiencia, sí, cierto. Disposición también, no lo sienten necesario. Liderazgo contradictorio, sí, tenemos ahí varios temas. Liderazgo otra vez. Desinterés, falta de interés, temor, miedo al riesgo. No lo siento necesario. Pues sí, esa sin Temor al duda. cambio. A veces son muchas de las frases que tarde o temprano uno se va encontrando con cuando queremos generar un cambio de mindset, cuando queremos implementar nuevas herramientas, sin duda, son muchas frases que salen a relucir y cuando estamos buscando promover cosas nuevas. Muy bien. Creo que parece que nos quedamos con estas 11 personas que nos brindaron sus comentarios. Muchas gracias, equipo, aquí por su participación. Como pueden, muchos de los puntos, como bien decía ahí Javi, ahí suenan a spoiler. Esperemos ahí que presten mucha atención porque sin duda en el resto de la presentación ahí vamos a ir atacando cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, Javi, cuéntanos, ¿qué obstáculos son los que hay o que sucede normalmente cuando hay un cambio de mindset? Correcto. Justo, pues como les decía, y justo mencionaba Ram, aquí ya nos ayudaron con varios spoilers. Entonces, estos son cuatro obstáculos que nosotros hemos identificado en nuestro camino como agilistas, en donde, como bien lo mencionaban ahorita en el Menti, el primero de ello, resistencia al cambio. Y ahí ponían algunas cosas de fondo que van derivando en la resistencia al cambio, como la zona de confort, como la parte del miedo, del temor al cambio, son cosas que se van relacionando y que todos en un conjunto hacen parte de esta resistencia al cambio. Como segunda parte es el tema de existen muchos procesos burocráticos. Entonces, el generar un cambio de mindset en un proceso burocrático, bueno, pues conlleva un esfuerzo mayor. Todo es posible, sin embargo, pues lo ponemos como un obstáculo porque requiere una inversión de tiempo y sobre todo de tiempo, de herramientas también. Listo. El siguiente es la falta de conocimiento del tema y o el mal entendimiento. Y yo aquí me apalancaría de la siguiente, que son las malas experiencias pasadas. ¿Y por qué? Porque justamente cuando nosotros en la implementación de una transformación, en la implementación, en el querer cambiar el mindset de un equipo, nos encontramos con que algunas personas han tenido malas experiencias. Y aquí me voy al tercer punto, que es la falta del conocimiento. ¿Por qué? Porque también en el desarrollo, en el aplicar una metodología, en el aplicar un cambio, implica varios retos, implica desarrollar varias herramientas. Y entonces nos podemos encontrar que como no somos expertos del tema, la aplicación de esto pueda derivar en una mala experiencia. Entonces, todo está totalmente relacionado. De hecho, si nos ponemos exquisitos, los procesos burocráticos vienen empalmados de una resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque generan un contexto totalmente complejo en la organización o en el equipo, en donde, ¿qué nos está hablando? De una resistencia al cambio.
Listo. Con esto termino y Ram, justamente, si me ayudas a pasar a la siguiente lámina. Perfecto. Y justamente vamos a hablarles de las herramientas. Aquí solamente basta describir algunas herramientas. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a enfocar en los protocolos de Scrum y de los radiadores de información. Sin embargo, bueno, les voy a contar de algo que viene por acá, que es el hackeo de cultura, evaluación de una cultura IECO, evaluación ADKAR, en donde la realidad es que estas herramientas son a un contexto mayor, a un contexto organizacional. El modelo de la cultura de Schneider, la selección de agentes de cambio, para mí este es un tema exquisito, la selección de agentes de cambio, porque ha funcionado en mi experiencia. Las retrospectivas ágiles a nivel de equipos funciona muchísimo porque es un tema que tomamos una retrospectiva y como nosotros tenemos las dolencias de los equipos, podemos identificar las dolencias de los equipos, podemos justamente apalancarnos de la retrospectiva y justamente ahí poder utilizar, ¿sí?, la retrospectiva para poder traer a la luz todo lo que nosotros necesitemos trabajar, como falta de comunicación, como, no sé, un mal relacionamiento, un mal proceso en una subida a producción, como etc, etc. Mil ejemplos que podemos encontrar por acá. Otro elemento que viene aquí, que para mí es uno de mis favoritos, es el tema de Lean Coffee. ¿Por qué? Porque en nosotros, en una transformación, cuando tenemos diferentes equipos que ya encuentran una buena madurez, pues bueno, lo que promovemos es que se unan, ¿sí?, los participantes de los equipos, se puedan unir y comiencen a platicar de las buenas prácticas. Y es esencial que en esta sesión no solamente se platiquen de las buenas prácticas, que también se tenga la apertura de poder platicar todo lo que no ha salido bien. ¿Por qué? Porque este es un momento de conversación, ¿de acuerdo? Y entonces aquí seguramente saldrán diferentes accionables y sobre todo experiencias que nos van a permitir o no pasar en el camino o ya saber que a otro equipo, a otra persona le pasó similar y o me desvío o hago algo que me permita seguir con mi camino. Y bueno, pues justamente como yo les platicaba, nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy en los protocolos y los radiadores de información. Y listo, entrando en el tema de los radiadores de información. Seguramente que lo han visto, ¿por qué? Porque es un tema muy utilizado en agilidad, en Kanban. ¿Por qué? Porque regularmente utilizamos a nivel de equipo los tableros. Y muchas veces los tableros lo vemos como, ahí viene este chavo que va a poner sus post-it y va a platicarnos y etc. Sin embargo, nosotros lo que estamos poniendo es una herramienta que genera foco, incrementa la transparencia de opiniones, incrementa la transparencia del progreso de las actividades, cómo va avanzando rumbo a una meta, no como persona, como equipo. Y entonces es súper trazable cómo va avanzando la situación y es visible para todos. Aquí tenemos dos perspectivas. Como ustedes lo sabrán, tenemos el mundo físico en donde podemos hacer un tablero físico o hoy en día tenemos bastantes herramientas que nos ayudan a hacer tableros virtuales como es Jira, que es la aplicación más conocida. De ahí tenemos Trello, de ahí tenemos herramientas más random como Mural, como Miro, etc, etc. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que estar muy claros que esto es una herramienta. Lo importante es lo que nos genera esta herramienta, la interacción que genera, las conversaciones que generan, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nosotros dándoles, me gustaría compartirles 3 ejemplos. El primero es un ejemplo sobre una experiencia de un equipo de desarrollo, en donde cuando yo comencé a trabajar con ellos,
en su daily comentaban, pues mira, yo estoy trabajando en un servicio, en la creación de una tabla y tal. Y pasaba a la otra, pues mira, yo el día de ayer terminé un pedazo de código de acá y entonces etc. Y terminaba la daily y ya, ese era todo. Ahora, ¿qué ayuda una herramienta visible? Pues que justamente es visible las actividades, la historia de usuario, la meta que se tiene en común como equipo y cómo va avanzando cada pedacito del pastel hacia comerse todo el pastel y hacia terminar un objetivo. Otro ejemplo, otra experiencia que les quiero contar es un ejercicio que tuve con un equipo de negocio en donde una herramienta, un radiador de información, también puede ser un roadmap, en donde podemos pintar en dónde va a ser nuestro MVP, en qué fecha vamos a poder tener nuestro primer release o nuestros N releases, y ahí, a partir de eso, generar conversaciones para identificar riesgos. Entonces, justamente para la utilización, por ejemplo, de un tablero, puntos fundamentales es definir la plantilla que queremos utilizar. Aquí, en el contexto del modo virtual, pues es invitar a los participantes, y en el contexto del tablero físico también, oye, ¿sabes qué? Aquí estamos definiendo este tablero. Yo les diría desde un principio, compartan este punto, háganlo juntos, hagan las canaletas, el to-do, el work in progress, el done, las canaletas que ustedes crean que vayan a surgir mejor para su equipo, ¿sí? Entonces, a partir de eso, vamos a personalizar el flujo de trabajo, crear una lista de tareas pendientes, reflexionar sobre el progreso y hablar de los problemas, identificar los riesgos. Y bueno, me resta platicarles otro que para mí es una experiencia muy grata, porque este es a nivel organizacional, y es, en aquella ocasión hicimos un tablero enorme del portafolio de iniciativas, y entonces recuerdo que existían entre 22 y 26 iniciativas marcadas en todo el segmento de un PI, todas cortadas por sprint, ¿sí? Y entonces se marcaban las iniciativas, se marcaban las dependencias y adicional utilizaron códigos de colores, porque aquellas dependencias que no estuvieran negociadas estaban con un hilo rojo. Aquellas dependencias que ya se había notificado que se necesitaba algún insumo, se ponían en amarillo, porque si bien se había notificado, no habíamos tenido una fecha de compromiso de entrega. Y se ponían en verde aquellas que estaban completamente en orden, etc. Y entonces, en el progreso de las iniciativas, se iba identificando por medio de este código de colores los riesgos totalmente visibles. Y adicional, este tablero se generó justamente afuera de una sala en donde siempre había una interacción con directores, con estructura de negocio, el CEO pasaba regularmente por ahí. Entonces, esto genera mucha visibilidad y genera un tema de foco hermoso. Y bueno, con esto cierro. ¿Por qué? Porque la parte de los beneficios, como les he venido contando, es la parte de la visibilidad, y no solamente de la actividad, sino también de las opiniones. Recordemos que el tablero es una herramienta y lo que nos da de alimento son las conversaciones que generamos de esto. La alineación de accionables, las prioridades que vamos generando dependiendo de estas conversaciones, la detección de riesgos sobre el flujo de trabajo, es todos los elementos que nos regala esta herramienta. Y bueno, pues con esto concluyo el tema de los radiadores de información, y a continuación mi compañero Ramón les va a platicar de los protocolos. Adelante, Ram. Gracias, Javi. Gracias, equipo. Sin duda, las herramientas que nos compartía Javi son formas visibles con las cuales podemos empezar a generar conversaciones en los equipos. Por otro lado, en la parte de los protocolos, quisiera compartirles qué son, cómo utilizarlos y por qué son tan importantes, e incluso compartirles experiencias en cómo los he aplicado, ¿no? De entrada, los protocolos básicos de Scrum o Core Protocols son básicamente prácticas o compromisos que tienen como intención mejorar esa comunicación entre todos. Comunicaciones entre juntas, comunicaciones en uno a uno. Inevitablemente tenemos formas de comunicarnos en diferentes formas. Como bien lo decía Javi, ¿no? A partir de una herramienta física, generar esas conversaciones, ¿no?
Aquí más bien son formas de trabajo con las cuales podemos detonar ciertos comportamientos, ¿no? Algunos puntos importantes. De entrada, permiten como esa apertura al cambio por parte del equipo a probar cosas diferentes. Van a ver que son un poco estructurados, no se preocupen, van a ver que son claros y al momento de empezarlos a practicar vayan a ver los beneficios. La intención, como cualquier otra herramienta, es de aprender y de mejorar. Muchas de las que como nos compartía Javi o las que les voy a compartir en este momento, son herramientas que buscan cómo mejorar ese aprendizaje como equipo. Y por último, tener esa resiliencia a practicar y en ese sentido generar una mejora continua. De ahí que podamos encontrar puntos en común y sobre todo como equipo crecer. Cada equipo es diferente, no es lo mismo un equipo de desarrollo, un equipo de marketing, un equipo de negocios, un equipo de finanzas. Cada equipo es diferente. Lo que tienen en común son las personas. Y como personas siempre vamos a vernos imbuidos en al menos 2 situaciones que quisiera compartirles más adelante. Si me apoyas, Javi, con la siguiente. Básicamente quiero comenzar con el Perfection Gate, ¿no? Es una lista de varios protocolos. Ahí si uno los busca a través de Google Core Protocols, van a poder descargar un PDF donde vienen varios protocolos, ¿no? Aquí me gustaría compartirles 2 de ellos, que son los que yo he tenido oportunidad de poner en práctica y que han tenido resultados bastante interesantes. El primero se le conoce como Perfection Gate. Y como tal, lo que buscamos es cómo generar una mejor plática para agregar valor, ¿no? Como una actividad, con un requerimiento, de manera que podamos ser más específicos y ayudar para mejorar. ¿Cuántas veces nos hemos topado con quizás un feedback de, no, eso no me gustó? O no, no es lo que yo necesitaba. O ¿sabes qué? Cámbiale esto. Si se dan cuenta, es un poco escueto. Nos deja de lado mucho valor que tal vez le está faltando a esa actividad, a ese entregable, y que nos enfrentamos cuando estamos haciendo una entrega con la incertidumbre de decir, ok, ¿lo hice bien? O sea, nos quedamos casi con un todo o nada. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Y aquí lo que buscamos con este protocolo es empezar a generar una mejor conversación. De entrada, pues es verlos con una intención positiva. Lejos de hacer una crítica destructiva o un juicio que tal vez no necesariamente es el más indicado, veámoslo con una actitud de yo quiero ayudar, yo puedo ayudar al otro, ¿no? De ahí que pues vamos a ser muy específicos en lo que queremos tener, lejos de lo que no, ya que a veces nos enfocamos más en lo negativo que en lo positivo, ¿no? De ahí también la intención positiva. Y sobre todo generar preguntas para clarificar los comentarios, ¿no? En caso de que hubiese dudas o especificar algo más de acuerdo al requerimiento, ¿no? Básicamente, la dinámica es muy sencilla. Primero se comparte el resultado, ¿no? Ahorita les voy a compartir algunos ejemplos de cómo podría verse ese resultado. Y lo vamos a expresar en una escala en donde digamos, ok, ¿qué me gustó? ¿Qué fue lo que me gustó de aquello que estoy viendo, ¿no? Y pensando en eso, vamos a hacer una evaluación muy sencilla, donde digamos, ok, del 1 al 10, siendo 10 perfecto, ¿qué calificación le doy? ¿No? Y entonces al menos ahí ya tenemos una escala para decir, ya no es tanto un juicio subjetivo, ya es más como, ok, si 10 es perfecto, si yo me quedé a 5, yo me quedé a la mitad. ¿Sabes qué? Si fue un 3, híjole, me faltó muchísimo por llegar a esa parte, ¿no? De manera que quien lo está exponiendo o los resultados que se están evaluando puedan ser más específicos de acuerdo a esto, ¿no? Me gustaría compartirles 3 ejemplos igualmente que tuve oportunidad. El primero, en algún momento tuve la oportunidad de acompañar a un equipo de desarrollo que bien como nos comentaban ahí en los obstáculos, pues tenía la fama de ser muy apático, ¿no? Casi no conversaban y las retrospectivas que teníamos con ese equipo a veces parecían más un velorio, nadie hablaba. Sin duda había muchas opiniones, pero nadie se animaba a comentarlas. Sin duda, quien ha estado como facilitador, como Scrum Master, acompañando alguno de estos equipos, pues es un poco intimidante y hasta incómodo el estar en esa sesión, sobre todo imagínense de forma virtual, en donde pues están 10 personas conectadas y solo están hablando 2. ¿No? Entonces, este equipo tenía varias cosas que decir, pero no había una forma de donde lo pudiéramos canalizar, ¿no? Entonces, lo que empezamos a hacer fue, dentro de las retrospectivas, empezamos a implementar el Perfection Gate, ¿no? Y más allá de hacer la típica retrospectiva de qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué haremos diferente y un poco las felicitaciones, lo canalizamos más, ok, pensando si el sprint fuese perfecto, si le hubieses dado un 10, ¿cómo lo viste? ¿No? Y de entrada ya veías que unos la veían en 8,
otros tal vez en 5, en 7, ¿no? Y entonces lo interesante era que cuando sacaban los promedios, supongamos, el promedio fue 7.2. Ok, entonces si Javi fuese un miembro del equipo, se le preguntaría, oye Javi, ¿qué te gustó del sprint? Y entonces de entrada ahí ya empiezas a generar una conversación en donde el equipo comparte, no, pues sabes que a mí me gustó que la junta que tuvimos hace unos días salió bastante bien, el trabajo que quería hacerme no tuve contratiempos, etcétera, ¿no? Y así varias de las personas empiezan a compartir qué fue lo que les gustó, ¿no? Y eventualmente después, ok, bueno, le pusiste un 7, ¿qué le faltó? No, es que tuve un problema en mi máquina y no, por eso pues, le estoy poniendo un 7. De no haberlo tenido, tal vez fuese más alto. Ah, ok, entonces vamos a empezar a ver cómo podemos cambiar el equipo de cómputo, ¿no? Cosa que quizás con la dinámica anterior hubiese sido muy difícil decirlo, porque es como, sí, no voy a decir que tengo el equipo mal, ¿no? No vaya a ser que me vayan a correr o algo por el estilo, ¿no? Entonces, generó un ambiente poco a poco donde el equipo empezaba a conversar más. Y eso fue muy notorio, ¿no? Al momento de correrlo por lo menos 3 o 4 sprints y empezar a ver la métrica, porque lo padre es también ver cómo ellos mismos van mejorando, ¿no? De la misma manera, como bien nos decía Javi en un radiador de información, ver el progreso. Entonces, fue interesante ver conforme pasaban los sprints, que ahora las personas estaban comunicando, ya expresaban más las necesidades, inquietudes, dudas, en fin, lo que iba sucediendo sprint a sprint, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro que les quisiera compartir fue, en algún momento cuando estábamos yo trabajando en un proyecto y lo estábamos presentando a pues, los líderes que teníamos en ese momento, al momento de pedirles el feedback, les pedí que fuese bajo esta dinámica. Entonces ellos al principio muy escépticos, y entonces, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Y entonces al menos me dejaron seguir, ok, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Entonces, pues ellos empezaron a decir, bueno, pues de lo que nos acaban de presentar, pues yo le doy un 6. Y otra persona dijo, pues yo le doy un 4. Entonces, ok, bueno, ¿qué les gustó? Y entonces al momento que nos empezaron a expresar lo que les gustó fue, ah, mira, esto que habíamos dicho, esto funcionó bastante bien, tal vez aquí le tuvimos que mejorar un poco. Entonces, al escucharlos fue más fácil entender, ok, ¿qué es lo que nos faltó que tal vez necesitamos hacer diferente? ¿No? Y cuando nos expresaron quizás lo que nos faltó de cara a ese 10, no solo nos expresaron quizás lo que nos faltó, sino incluso, ¿sabes? Yo creo que nos empezaron a aconsejar. Lejos de dar solamente el requerimiento, ahora nos estaban aconsejando. Y entonces fue más sencillo dar con una solución más adecuada a lo que nos estaban pidiendo. Lejos de quedarnos solo con la interpretación de lo que nos habían dicho, ahora era más fácil entender, esto es lo que necesitamos hacer, esto es lo que buscamos generar como valor, ¿no? Y nos permitió sobre todo encontrar mejores opciones con las cuales hacer ese feedback, ¿no? Y el tercero, ahora sí que es uno que podría ser de manera muy intuitiva, ¿no? Como pueden observar, es muy similar a una métrica llamada del NPS. Es muy similar en cuanto a tener ese feedback. Usas la misma escala, solo que pues muy diferente la pregunta y también la lectura. Pero sirve también como una forma de feedback, donde un equipo en alguna ocasión también tuvo oportunidad de implementarlo, ofrecía servicios a otras áreas de la compañía y empezaron a hacer esta encuesta. Con lo cual fue más interesante ver, como en los ejemplos anteriores, que el feedback era más canalizado. E incluso sirvió como hacer visible de lo que pensaban que era un error, les gustaba a los usuarios. Y entonces era como, no, pues eso les está gustando. No nos sale como nos gustaría, pero lo tenemos que mantener porque si no nos estarían calificando peor. Y ser mucho más claros sobre qué es lo que necesitamos mejorar, ¿no? Entonces, como pueden ver, este protocolo es muy sencillo. Pueden hacerlo a través de una herramienta tipo un encuestador, Menti, pueden hacerlo en una sesión en vivo, a viva voz, en fin. Lo importante es generar la conversación y un poco seguir los pasos. Simplemente planteas la escala, defines una calificación, comentas lo que te haya gustado y sobre todo ya cierras con, ¿sabes qué? Me gustaría ponerle más. Y pensarías, ¿qué pasa si le pongo un 10? ¿Ya no le puedo agregar más valor? No, al final si uno pone 10, no quita que uno pueda aportar sobre lo que le podría agregar valor más a ese entregable o a esa situación, ¿no? Este fue el primero que tiene que ver con el Perfection Game, ¿no? Si me ayudas, Javi, con el siguiente, este se le conoce como Decider, ¿no? Y el Decider, a diferencia del Perfection Game, va más enfocado a la toma de decisiones. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado en una junta de trabajo donde hay muchas opiniones y no se logra generar un consenso? Es más, incluso la junta se acaba alargando porque o perdimos foco,
o se empieza a generar discusiones en relación a la junta, eventos que no teníamos planeados y que no nos permite tomar una decisión, ¿no? Entonces, este protocolo lo que nos permite es cómo generamos una decisión de forma más ordenada, ¿no? De entrada, una parte importante aquí es que el protocolo funciona con un solo punto. Cuando la discusión o cuando los comentarios en una junta se empieza a desvariar es porque de pronto estamos hablando de varias cosas al mismo tiempo con diferentes puntos de vista y no hay forma de ponerles de acuerdo entre uno y otro, ¿no? Entonces, de entrada, es con un solo punto. Es muy recomendable usarla en grupos pequeños, porque no es lo mismo poner de acuerdo a una junta de 50 personas a tal vez una de 5, ¿no? Entonces, pues lleva mucho más fácil con grupos pequeños. Siempre buscando proponer mejores ideas. Y sobre todo, pues ser muy claros en donde si quiero o no participar para proponer una idea. Porque también eso ayuda mucho para quien está buscando una conversación o generar un acuerdo, si esa persona la tomamos en cuenta en las votaciones, o a veces sucede que tenemos varios oyentes en la conversación y nos es difícil decir si esa persona va a aportar o no. Si vemos una junta similar a lo que les contaba, como esta retrospectiva, 10 personas de las cuales 2 hablan, aquí por el contrario veríamos 7 personas que están entradas en la conversación y veríamos 2 o 3 que no están diciendo nada en toda la junta, ¿no? Entonces, sirve mucho para también clarificar cuál es el rol que van a participar, ¿no? Y sobre todo, pues esa participación activa, ¿no? Tiene varios pasos, quisiera compartirles los primeros 4 para que de ahí podamos empezar y ver un poco la naturaleza de estos. Primero, supongamos que Javi está buscando proponer una nueva forma un nuevo horario para la junta que tenemos los jueves, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, Javi lo que empezaría a decir es, yo propongo que la junta del jueves sea a las 3 de la tarde, ¿ok? Entonces, al momento de hacerlo muy enfocado, no hay nada de que, pues, pensaría, quisiera, opino. A ver, yo propongo esto. Y entonces se cuenta 1, 2, 3. Y las personas en la llamada o en la reunión, cual si fuera un coliseo romano, van a alzar el dedo hacia arriba, van a estar así o van a estar hacia abajo, ¿no? Entonces ahí podemos empezar a ver quiénes están a favor y quiénes están en contra. Entonces, pues al momento de levantar los pulgares dirías, pues qué bien, la mayoría piensa lo mismo que Javi y la junta se cambia de horario. Pero en el escenario que no fuese así, entonces empezaríamos a ver, vale, de las que tenemos de pulgar arriba fueron muy pocos, tal vez haya varios que necesitamos encontrar como convencer, ¿no? Y entonces, pues si es más del 50%, pasa. Y entonces ya se ahorra la discusión. En caso de que la mayoría no esté de acuerdo, como les comentaba en este ejemplo, pues entonces se empezaría a preguntar más específicamente, oye, ¿qué te haría cambiar de opinión? No, es que fíjate que yo tengo otra junta a la misma hora y no puedo mover. Ok. Quizás si la junta fuese más corta o fuese un correo electrónico, no tendría ningún problema, ¿no? Ahí empezarías a escuchar un poco la conversación de todos los participantes. De esta manera, pues también es mucho más enfocado, no solo es el decir, es que yo pienso que la junta a las 3 de la tarde es el peor horario porque es a la hora de la comida. Esa es una opinión muy personal, que no necesariamente puede estar apoyada por varios del grupo. Y sin embargo puede desviar la conversación a decir, claro, el horario de la comida tampoco es lo que nos gusta, tenemos que hablar acerca del horario de la comida, vamos a cambiarlo. Y entonces pues, el foco era el horario de la junta, no el horario de la comida. Entonces ahí empezamos a ver cómo se alarga la conversación y eventualmente termina en el típico, bueno, ya no nos alcanzó el tiempo, pero mañana le seguimos, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo es posible una hora que no alcanzamos y mañana otra hora lo mismo, ¿no? Como ven, este es un método que sirve como para tratarlo de aterrizarlo. A ver, definimos una hora, cerrémoslo a este tiempo, lejos de alargarlo o postergarlo, ¿no? Y sobre todo importante también, pues si alguien no va a participar, lo haga muy explícito. No pienso participar. Perfecto. Entonces ya sabemos hacia quiénes consultar esto. En alguna ocasión, por ejemplo, yo tuve oportunidad de hacerlo justamente con un horario de daily. Se imaginarán, pues la daily de este equipo era a las 8 de la mañana. Y había una integrante del equipo que quería mover la daily a las 7:30, ¿no? O sea, media hora antes. Entonces, pues iba a ser bastante difícil para varios de los del equipo. Hicieron el proceso y, pues sí, cambiaron el horario de la daily. Corte A, pasa un sprint. Esa misma integrante del equipo dijo, no, ¿saben qué? Mejor regresémoslo a las 8, vamos a hacer otra votación, porque si no, yo me arreglo con la otra junta y yo me conecto más tarde. Entonces, sirve mucho también para generar esa conversación. Y como van a ver más adelante, parte importante es este feedback.
donde podamos generar esos ajustes en caso de ser necesario a eventos, a entregables, a procesos, ¿no? Que poco a poco incluso cambiemos ese mindset de, no, siempre lo hemos hecho así. Bien nos decían al principio, procesos burocráticos, malas experiencias. Estas herramientas empiezan a generar una mayor conversación hacia cambiar incluso esa mentalidad, porque empieza a permitir más cosas, ¿no? Entonces, como pueden ver, ambos protocolos, uno enfocado más al feedback, mientras que el otro a la toma de decisiones, en la medida que los vayamos probando, vamos a ir encontrando otros comportamientos que nos gustaría tener el equipo o que necesitamos como equipo, ¿no? Y eso lo vamos a ver justo en la misma práctica, ¿no? Entonces ahí, esto es lo que tenemos para la parte de protocolos. No se olviden en ponernos sus dudas, sus preguntas. Al cierre de la sesión las estaremos conversando. Entonces, pensando en esto, Javi, cuéntanos, ¿por dónde empiezo? Ahora sí que en herramientas ahorita les compartimos unas cuantas, e incluso si meten en Google van a encontrar muchísimas más, pero cuéntanos, ¿por dónde empezaríamos? Con mucho gusto, Ram. Muchas gracias. Justamente, parte esencial y parte de lo que mencionaban ahí en los comentarios, que hay una parte de sesgo de, a ver, puedo conocer miles de herramientas, puedo conocer muchas cosas, muchos contextos, pero no sé cómo comenzar. Bueno, pues parte fundamental es identifica el momento en el que está el equipo. ¿Qué habla? ¿Qué habla en esta parte? Identifica el contexto del equipo en el que te encuentras. Y aquí yo lo subiría de nivel respecto a tu necesidad. Es decir, si estás observando a una organización, pues justo identifica cuáles son las problemáticas, identifica el contexto de la organización, las principales problemáticas, las principales cosas bien, y a nivel de equipo lo mismo. ¿Cuáles son esas cosas que te gustaría mejorar? Esas cosas que te gustaría mantener. Contexto. Después de ello, entonces, revisa en tu catálogo, aquí hago como este cuate que tiene todas las herramientas, tu catálogo de herramientas, porque justo es momento de validar qué tipo de herramienta utilizar y comenzar. Aquí dice la prueba de las herramientas sin miedo a fallar. Algunos los conocemos como organiza una hipótesis, genera un plan de trabajo. ¿Para qué? Para que esto te permita accionar ese plan, esa prueba, esa hipótesis, y entonces, teniendo estos datos, estas métricas, estos observables, puedas identificar las cosas buenas, las cosas malas, sobre todo el aprendizaje que te genera no solamente a ti como coach, como Scrum, sino también como equipo. Pongámoslo en un contexto de que te ayuda a hacer visible como equipo las principales problemáticas. Y ahí sí, abastécete de todas las herramientas que puedas tener. Y yo te haría un challenge. No porque no seas allá el coach, no porque no estés en el momento como un Scrum Master, no importa, no te quedes callado, da tu opinión, porque créeme, muchas veces nos callamos, pero puede ser que esa idea que tú tienes puede que sea la solución. Entonces, busca siempre la interacción, propón y no hay propuestas malas. Esto conlleva a que provoquemos tanto, puede ser a nivel organización como cultura, y también puede ser como equipo. Fomentemos el feedback continuo, constante, que podamos tener conversaciones de, ¿sabes qué? Esto no me gustó que hiciste, Juanito, pero también podemos decir, equipo, ¿cómo podemos mejorar este punto? ¿Y cómo podemos ayudar a Juanito? Y entonces, así, poder traccionar como equipo en esta cultura. Y todo esto, ¿cómo? Aprovechando el conocimiento, aprovechando la experiencia de expertos. Y yo pondría aquí un asterisco, porque no solamente de los expertos, ellos nos pueden ayudar con herramientas, con una visión externa, por supuesto, porque hay un comentario que sale mucho, que es la ceguera de taller. Cuando estás muy apalancado en la atracción de un equipo, de una organización, te da ceguera de taller, porque como lo ves tan continuo, dejas de ver las fallas. Entonces, la visibilidad de alguien externo, eso es lo que te va a ayudar. Sin embargo, el contexto lo tienes tú y no te calles, da tu opinión. Esta es justamente la parte
por dónde comenzamos. Y Ram, ayúdanos con todo este contexto, con todo esto que hemos platicado, ¿cuáles son tus conclusiones, Ramón? Gracias, Javi. Sí, sin duda. Ahora sí que en esta hora que ya casi se nos va, ¿cuáles son esas conclusiones que queremos que se lleven, ¿no? De entrada, pues conocer al equipo y los puntos de dolor es clave para generar ese cambio de mindset. Bien lo comentábamos ahorita en por dónde empiezo y en general con algunos de los ejemplos que compartíamos, es entender ese contexto en donde se encuentra el equipo. De manera que la herramienta que empecemos a implementar nos permita aprovechar mejor sus beneficios y en caso de que tengamos que hacer ajustes, pues los iremos haciendo en el camino. Por otro lado, pues conocer varias herramientas. Ahorita les compartimos unas cuantas. Por ejemplo, los protocolos de Scrum son varios. Les invito a que lo busquen y que encuentren. De hecho, dentro del clip ahí tenemos las referencias. Si gustan ahí darle clic, pueden entrar más a la página y encontrar más de cada uno de ellos. Pero por decir algunos, son algunos de los que hemos compartido en la sesión. Hay muchas herramientas que están en el mercado y que podemos empezar a encontrar y sobre todo probarlas, porque al final, como bien comentamos en otra conclusión, en la medida que lo empecemos a probar y a ajustarlo, podrás ver cuál te sirve mejor, porque podemos quedarnos casados con, claro, tenemos que hacerlo todo en Jira. Ejemplo, en el radiador de información. Hay tantos sustitutos y ejemplos de Jira, incluso tenemos Planner de Microsoft, etcétera, y a veces nos damos cuenta que hay otro que puede sanar la misma necesidad, ¿no? Más allá de usar el que normalmente se usa, ¿no? O por otro lado, podemos decir, queremos implementar una daily, una retrospectiva, una sesión de feedback. Claro, pero no es lo mismo decirlo así, por ejemplo, un equipo que está muy tenso, les pidamos, comenten su opinión. Y nadie está hablando su opinión. Todo el mundo tiene una intención muy de, no, si digo esto, como bien decía Javi, pues va a pasar. ¿Y qué tal si yo tengo la idea, pero no va a funcionar? Tenemos que hacer un paso previo para generar esos comportamientos y que como equipo vayamos creciendo juntos. Por otro lado, pues tener ese hábito y la adopción toma tiempo. Entonces, trata de probarlo en un tiempo razonable para ver resultados, sobre todo pensando a que si es una temporada, que surgieron muchos imprevistos. Mucho de eso no lo podemos controlar, ¿no? Entonces, procuremos mantener un tiempo que nos permita tener una conclusión más fehaciente más allá de, es que llevo una semana y el equipo no está hablando, ¿no? Ejemplo, un líder que está muy desesperado porque el equipo esté compartiendo su opinión, ¿no? Y entonces ahí sirve mucho decir, bueno, tratemos de darle otra semana más, impulsemos más otra, o pensando en el ejercicio que les compartía, ¿qué te ha gustado al menos de lo que hemos estado haciendo? ¿Qué él crees que le está faltando para agregar valor, ¿no? Más allá de un simple comentario de no logro ver lo que estamos buscando, ¿no? Es decir, ok, vamos a entender un poco más, vamos a preguntar más, ¿no? Y este ejercicio no solo lo puede hacer quizás, como bien comentaba Javi, un coach o un asesor, ¿no? O alguien externo. El mismo equipo lo puede promover, ¿no? De manera que se vaya generando una mejor cultura, ¿no? Y sobre todo, la última conclusión que queremos darles es complementar las herramientas, ¿no? Ninguna herramienta está ajena a la otra y al contrario, incluso sumar varias herramientas podemos encontrar mejores resultados, pensando a que vayamos empezando a adoptar ese cambio de mentalidad. Ejemplo, si queremos, por ejemplo, queremos cambiar esta noción del fracaso, podríamos empezar a implementar tanto esta parte del Perfection Game, como también el momento de celebrar los fracasos, ¿no? En algún momento llegué a escuchar estas Mess of Nights o el peor error de mi vida, ¿no? Ya incluso llegué a tener esas sesiones donde alguien nos compartía de, hoy les voy a contar cuando casi me corre, ¿no? Y cómo fue que no me corrieron, ¿no? Entonces, ese tipo de interacciones junto con varias otras empieza a completar y cambiar esa cultura, de decir, wow, está bien hablar de eso, está bien proponerlo, está bien generar opinión al respecto. Y como pueden ver, en la medida que empecemos a implementar una u otra, empezaremos a ver los cambios en el equipo. Estas son algunas de las conclusiones que queremos, que les traemos con la sesión que teníamos preparados para el día de hoy. No olviden sus preguntas, ahí tenemos el botón de Ask Question para que las podamos empezar a conversar más adelante. Y ya por último, pensando en el cierre de esta plática, nos gustaría que si me ayudas, Javi, con la siguiente, pues
ya lo acabamos de ver, ahora sí que es parte de lo que acabamos de ver. Nos gustaría que nos dejaran su feedback, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, ahí tienen el código Menti en la pantalla. Pueden escanearlo directamente en su celular o, como bien les comentamos, en los adjuntos tienen ahí la liga. Por favor, ayúdenos a compartir qué tal les pareció la sesión, ¿no? Y como bien lo acabamos de ver, del 1 al 10, siendo 10 perfecto, pues, ¿qué te parece? ¿No? De esta forma podemos empezar a ver qué es lo que les está gustando, qué tal vez no les está gustando, y ahí, pues, en ese sentido poder mejorar, ¿no? Tenemos aquí el código QR y de la misma manera tenemos el link dentro de los adjuntos, ¿no? Y adicional a esto, tenemos otra encuesta que estamos trabajando que le llamamos como de feedback, ¿no? Esta encuesta es un poco más extensa, en donde les estaríamos preguntando, ya sea si este es el primer meetup al que nos están conociendo o si ya en algún momento tuvieron oportunidad de participar en anteriores. Nos gustaría que nos ayudaran ahí con sus comentarios de qué meetups fueron los que los asistieron, qué les gustó, qué temas les gustaría que estuviéramos abordando en estas sesiones. También nos ayuda mucho a complementar y que este ejercicio sea de valor para todos los que están en la sesión, ¿no? Y sobre todo también para que podamos alinear con el contenido que queremos compartirles, no solamente a ustedes, sino también con la gran gama de expertos que tenemos dentro del equipo de NTT, que sin duda nos pueden brindar con sus experiencias y sus comentarios, ¿vale? Lo vamos a dejar mientras en la pantalla. Veo, María, que ya andas por acá. No sé si tenemos ahí alguna pregunta. Creo que podemos pasar a la parte de dudas y respuestas como parte del cierre de la sesión. Sí, tenemos algunas preguntas, se las digo y me comentan quién la puede responder. Bueno, de acuerdo al expertise de cada uno. De acuerdo. Cualquiera de los dos, como les dije, me puede responder. ¿Cuánto tiempo toma cambiar un mindset? ¿Pueden dar un ejemplo real o al menos recrear una situación en la que puedan evidenciar esta línea de tiempo entre lo anterior y entre ahora una cultura con un mindset nuevo? A mí me gustaría clarificar un punto, dado mi experiencia. Tengo diferentes, me gustaría contarles una, en donde esta célula venía traccionando con interacciones de dailies, tenían sesiones muy largas de retrospectivas, muy largas de reviews, muy extensas de más de 4 horas, y no se llegaba a un acuerdo en específico. Sin embargo, eso justamente se utilizó como apalancador, porque se hicieron pequeños ajustes, pequeñas sugerencias, pequeños challenge, en donde les puedo decir que en menos de un mes hubo un ejemplo visible, no solamente en la interacción, sino también con la ayuda de métricas, se dio la visibilidad en el cumplimiento, ¿saben? Entonces, este es un ejemplo de que si bien las empresas pueden decir, oye, yo soy Agile porque ya comienzo a tener mis interacciones y puede que no la lleven de buena manera, pero nos ayuda muchísimo como Agile Coaches, como Scrum Master, que se tenga esta intención de querer hacerlo. Bueno, entonces entiendo que los tiempos son variables, que depende tanto de la circunstancia, del equipo, y que un poco la base de todo eso es la motivación en función del objetivo, ¿no? Correcto. Ahí me gustaría, perdón, María, ahí nada más Ramón. no te preocupes. Ahí nada más me gustaría sumar que un punto importante que mencionó Javi ahorita es que veamos un hallazgo visible de lo que estamos buscando. A veces el solo tener, podemos tardar, o sea, puede llegar al 2-3 días, por ejemplo, o puede tardar una semana, un mes. Pero que mientras tengamos una evidencia muy clara de aquello que queremos cambiar y que sea muy evidente para todos, se vuelve un argumento importante para que esa herramienta o ese cambio de mindset empieza a permear, porque ya es visible. No hay forma de que sea solamente lo que te está comentando un experto o de que está promoviendo a alguien en el equipo, ¿no? Ya se vuelve algo como, mira, ya pasó. Y eso ya se vuelve una herramienta importante para apalancar ese cambio de mindset. Así es, gracias a los dos. Tenemos otra pregunta por acá que dice, ¿qué recomiendan al momento de trabajar con liderazgo renuente a probar cosas nuevas? Oh, ok. Esa me gustaría, si estás de acuerdo, Javi, empezar a complementar. Creo que aquí es interesante primero entender el nivel de liderazgo, ¿no? Sin duda,
buscamos empezar a tener organizaciones más horizontales y al momento que queremos implementar estos tipos de cambios, es importante entender, estamos hablando con un gerente, estamos hablando con un director, estamos hablando con un vicepresidente, estamos hablando con el director general de la compañía, ¿no? Creo que de entrada hay que entender primero pues ese nivel, ¿no? Y empezar a estudiar, ok, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son esas preocupaciones? ¿Cuáles son las intenciones? ¿De qué forma me empiezo a comunicar más con él, ¿no? En ocasiones a mí me tocó trabajar con diferentes tipos de directivos con estilos de liderazgo muy diferentes, algunos más enfocados a resultados, otros más enfocados a quiero verlo más en el equipo, quiero que el equipo realice algo que yo quiero que haga, ¿no? Entonces entender mucho el incentivo y lo que ellos quieren promover se vuelve una palanca para decir, bueno, de acuerdo a lo que tú me estás pidiendo, creo que podemos empezar a probar esto, podemos probar una herramienta y empezar a generar ese cambio, ¿no? Y aunque hubiese mucho escepticismo, mucha cautela de, es que eso no va a funcionar. No, es que yo llevo conociéndolos un año. ¿Cómo vas a hacer eso diferente, no? O sea, son conversaciones que empiezan a surgir y ahí lo importante es probémoslo. Ok, tal vez te parece que tal vez un mes sea muy excesivo. Dame un sprint, dame una semana. Empecemos a promover la conversación del equipo. Genera estos cambios. Apaláncate más en estas herramientas, en estos comportamientos. Eso eventualmente va a empezar a generar un mayor cambio y quizás utilizar muchos ejemplos de a lo mejor otras áreas que ya lo están haciendo, otras empresas que ya lo están realizando, también se vuelve un gancho para decir, ok, funciona, yo también quiero eso, o creo que podemos empezar a probar eso. También se vuelve una forma de empezar a cambiar esa renuencia a probar cosas nuevas y que sin duda lo empecemos a canalizar dentro del equipo. Fíjate, perdón Mari, te robé un poquito la palabra, pero parte de lo que menciona Ram para mí es fundamental porque se vuelve una conversación de yo como CEO, yo como director, yo como, llámesele como sea, del tipo de liderazgo, ¿qué sí estoy dispuesto a hacer? Y entonces, del otro extremo, como expertos, mostrar los resultados de las diferentes hipótesis que vayamos ejecutando, porque así es como vamos tomando confianza con los diferentes liderazgos. Sí, así es. Y también entiendo que como última instancia, realmente aplicar un cambio de mindset implica que se depure también ese ambiente y que las personas que no son compatibles, que no de pronto no cuadraron con esta herramienta, que ya no se sienten conformes con su ambiente de trabajo, pues obviamente ya no va a formar parte del equipo ágil que verdaderamente sí va a funcionar. Bueno, entonces otra pregunta, algo reciente que nos hicieron, dice, ¿cuál ha sido el peor error que han tenido ustedes aplicando el cambio de mindset en una empresa? Digamos errores o alguna situación que quizás sea diferente a lo que están implementando. Creo que esta es una pregunta interesante porque habla también de esa posibilidad que hablábamos en la práctica, ¿no? De que a veces tenemos la idea de que esto pudiese funcionar y que pues no sale como lo esperábamos, ¿no? Al menos a título personal, en una ocasión quería implementar un sistema Kanban, una forma de ver el proceso con un equipo de trabajo, y en esa experiencia no fue tan positiva porque mi peor error fue no reconocer que el equipo estaba muy casado con, por ejemplo, Scrum o con su forma actual de trabajo y que si bien yo les estaba promoviendo que iba a haber mejores beneficios, que iban a poner más atención, algo que yo estaba pasando muy de largo, equipo tenía una alta demanda, estaban muy saturados todo el tiempo y que si bien Kanban lo que buscamos es que se promueva una mejor flujo de trabajo, una mayor priorización, cuando yo mismo les estaba empezando a comentar, ya el director ya les estaba pidiendo 5 cosas que eran para ayer. Entonces, ahí fue, pues, básicamente una forma o sea, no me di cuenta de que esa o sea, yo tenía que entender, aunque la conversación no era con el equipo, era con el director. Y un poco como bien nos decía Javi, ok, ¿cómo lo hacemos copartícipe de esto? Porque uno como observador puede ver, claro, tiene una saturación el equipo, podamos implementar esto, pero ellos ya estaban tan enrolados que al menos ni siquiera hubo oportunidad de empezarlo a implementar, ¿no? Entonces yo diría que siempre ser muy atento a todo el contexto y todo lo que rodea para poder generar un mejor mensaje y empezarlo a canalizar es algo de lo que yo me llevo en ese aprendizaje. No sé tú, Javi, cuéntanos, ¿hay alguno que hayas tenido seguramente? Sí, por supuesto.
En alguna ocasión, en una reunión directiva, la primera línea de dirección, estaban teniendo una sesión de alineación. Esta yo la conozco más como una sesión de alineación de portafolio, y la realidad es que ya había entrado a 3 reuniones, pero las primeras 2 habían sido totalmente de seguimiento. Y esa tercera a mí me fascinó porque generaron conversaciones de discusión, estaban tal cual preguntándose, cuestionándose, oye, pero lo que acabas de decir, Perenganito, estás diciendo que va a afectar porque, y se generan discusiones. Esas discusiones son muy interesantes. Entonces, desde mi contexto y del contexto que llevaba en las 3 sesiones, para mí me fue muy oportuno hacer el comentario al finalizar la reunión. Equipo, les quiero felicitar de esta interacción que están teniendo. Les quiero felicitar. ¿Por qué? Porque esta alineación, estas discusiones, este es el espacio específico para tenerlas. ¿Y por qué lo tomo como un error? Porque después de eso, por detrás se generaron conversaciones de, a ver, ¿por qué te estás tomando una medalla que no es? ¿Por qué? Etc, etc, etc. ¿Por qué? Porque justamente en una transformación entran muchísimas áreas. ¿Para qué? Para que toda una organización comience a traccionar hacia un mismo objetivo. ¿Y por qué lo tomo como un error? Porque desde mi perspectiva y desde mi punto de visibilidad posterior a ello, el mejor ejercicio, la mejor hipótesis era seleccionar estos agentes de cambio, estas unidades específicas, que sirve muchísimo para comenzar a dar visibilidad a las demás unidades y que se comiencen a subir. Entonces, ese para mí ha sido uno de los errores majestuosos. Bueno, gracias por compartirnos sus experiencias y vivencias a través de la creación de equipos ágiles. Otra de las preguntas que nos hicieron dice, bueno, tiene que ver con el abordaje. Dice, cuando tienes personas difíciles o ya en edad, en puestos directivos, es difícil permear su transformación a nivel de mindset. Antes de ocupar métodos y herramientas ágiles per se, ¿cómo recomiendan comenzar? No sé si nos dan cada uno 2 o una recomendación. Yo creo que, o sea, pensando en una recomendación sería entender a tu audiencia, es decir, empecemos a entender quiénes son, de dónde vienen, o sea, casi no quiero decir estoquearlos en LinkedIn y ver qué es lo que están posteando, pero a veces también funciona, pero lo importante es entender quiénes son y con base en eso generar una mayor conversación, porque de esta manera podamos entonces aterrizar mejor los mensajes y sobre todo empezar a generar más aliados que enemigos. Totalmente de acuerdo contigo, Ram. La parte fundamental que se vuelve en esta conversación es el conocimiento del contexto de tu equipo, de esa persona de alta edad. Y yo les diría, no nos enfoquemos en edad porque existimos diferentes perspectivas. Todas las personas tenemos nuestro tipo de pensamiento, y yo más haría uso de la empatía. Desde la empatía, desde ponerme en el zapato de mi interlocutor o de la persona, entonces a partir de ahí comenzar a realizar mis hipótesis, aprender. Y decía, yo me quedo con una frase en donde el objetivo siempre va a ser el mismo. El camino o las formas pueden variar, pueden cambiar. Sin embargo, el objetivo es llegar acá. Gracias a los dos. Tengo una pregunta que va un poco alineada con lo que decían antes. Dice, en su experiencia, nuevamente, ¿cuáles serían 3 elementos a identificar en una persona que podría ser un agente de cambio dentro de estos equipos? Yo diría, pues, al menos los que yo he podido observar, que tenga una apertura al cambio, o sea, que tenga esa apertura por querer probar cosas nuevas, que sea muy curioso. A veces es difícil ver esa curiosidad, pero en la medida que empecemos a detonar, esa persona pregunta, esa persona está interesada, esa curiosidad de empezarlo a apalancar, ¿no? Y la tercera, yo diría, pues, ¿qué tan reciente está cambiando? O sea, digamos, pues, ¿qué crees? Estoy empezando a probar Duolingo para aprender francés. Ok, esa persona está empezando a hacer algo que tal vez no es algo tan relacionado al trabajo,
pero nos empieza a decir como, wow, o sea, esta persona sí está, bueno, más allá de que estamos en pos de propósitos de año nuevo y un poco pensar a si pueden sobrevivir hasta fin de año, ¿no? Pero sin duda empezar a escuchar ese tipo de cosas nos permite identificar, wow, esa persona puede ser un potencial agente de cambio, vamos a explotar, vamos a apalancarnos más de esa persona. Ok, y ya por último, esta pregunta me parece súper importante. ¿Quién debería ser quien empiece un cambio de mindset? ¿Algún perfil de la persona que sea la que accione esta nueva cultura o este cambio? Si me permites, Ram. Adelante. Depende muchísimo del contexto, pero viene apalancado de la pregunta anterior, y es los agentes de cambio. ¿Y por qué es apalancado? Porque siempre es recomendable que los principales líderes de una organización accionen como estos agentes de cambio, y es por eso que hasta tiene una relación con preguntas anteriores, porque como líderes, como CEO, como director de operación, como director en nombre, en etiqueta, ¿qué estoy dispuesto a hacer? Y sobre todo, ¿a qué estoy dispuesto a hacer? ¿Cómo voy a transparentar este apoyo hacia este cambio? Y eso ayuda muchísimo. El tener el apoyo de directivos ayuda muchísimo en este cambio de mindset. No sé, amigo Ram, ¿quieres complementar algo a mi respuesta? No, la verdad me hace mucho sentido y que al final se apalanca mucho de lo que hemos conversado, pues tanto en las preguntas como en la plática. Cómo empezamos a generar ese perfil y pensar que no es como un perfil en específico, sino que hay elementos que van a irse sumando y que poco a poco van a generar ese cambio de mindset que buscamos. Perfecto, muchas gracias Javier y Ramón. Creo que hemos tenido una buena sesión el día de hoy. Nada más les recordamos a todos que tenemos nuestra lista de reproducción en nuestro canal de YouTube, que es Entity Data Latam. Allí pueden encontrar la lista de reproducción de todos nuestros meetups anteriores y próximamente este que acabamos de realizar el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a todos, que tengan excelente noche y estamos en contacto para el próximo meetup. Muchas gracias. Igualmente. Muchas Hasta la gracias. próxima. Gracias. Gracias, Ram. Gracias, Mari. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.